Concretamente, ¿en qué consistió la radicalización motorizada por el doble movimiento del descontento colectivo por la experiencia política reciente y el impacto de la Revolución cubana? Bueno, por un lado, lo primero que podríamos hablar es que hubo en general una radicalización de la izquierda, de las izquierdas. O sea, por un lado, una mayor participación de la juventud en las organizaciones que empezaron a presionar por una renovación de la dirección y de la estrategia. En este sentido, digamos, la mayoría de los partidos comunistas en América Latina mantenían eh, una dependencia y una disciplina vertical muy rígidas en función de las, eh, las directivas emanadas de la Unión Soviética, ¿no? Y eso los había arrastrado una estrategia bastante cercana al reformismo, eh, con un alto nivel de burocratización de, de las organizaciones. La juventud lo que exigía era la renovación de la dirección, la adopción de estrategias de lucha más audaces, como por ejemplo la lucha armada, eh, la toma, digamos, reivindicar la toma violenta del poder y la democratización y una democratización de los sindicatos a través de organizaciones de base. O sea, era la renovación de las dirigencias partidarias, la ruptura con las burocracias sindicales, eh, como los partidos de izquierda tradicionales fueron poco receptivos de estas demandas, sobre todo de la juventud, esa buena parte de la renovación se terminó desenvolviendo por fuera de las estructuras partidarias, o sea, por fuera de los partidos de izquierda tradicionales. Eh, Así creció durante la década del 60 la llamada Nueva Izquierda, ¿no? Un movimiento basado en una activa participación y movilización, sobre todo de la juventud, de nuevos intelectuales, eh, digamos, nuevos intelectuales de izquierda más heterodoxos, una crítica que incorporaba aspectos culturales eh, del sistema capitalista, o sea, una crítica del sistema capitalista que llegaba a lo que era la cultura y lo simbólico, una crítica también a las instituciones de la sociedad burguesa y su funcionamiento, eh, reivindicación, digamos, una como nueva ola en lo que hacía a eh, un nuevo enfoque por izquierda de los derechos de la mujer, del problema de los derechos de la mujer, o sea, una especie de como de reactivación o nuevo auge del feminismo, pero por la vía de las izquierdas, eh, y por fuera de lo que había sido tradicionalmente la conducción del feminismo por parte de las vertientes más ortodoxas de la izquierda, y después la incorporación de derechos de distintas minorías que comenzaron a aparecer como sujetos portadores de derechos o con derechos a reconocer en esta época. Como por ejemplo digamos, la cuestión de las diversidades en, en materia sexual, de género. Ahora, no solo se radicalizó la izquierda, también se radicalizó el nacionalismo. Digamos, la caída de muchos gobiernos nacionalistas de la década del 50 provocaron una crisis interna en este movimiento. Tuvo un impacto. Eh, el nacionalismo comenzó a debatir su estrategia para recuperar el poder y transformar a la sociedad. Hubo divisiones internas, hubo rupturas por izquierda, sin lugar a dudas, y el debate, por supuesto, al nacionalismo, al movimiento nacionalista, le va a parecer le sucede algo parecido también a lo que le pasó a las izquierdas. Nuevas generaciones, sumado a las conclusiones que la generación anterior de dirigentes saca de su experiencia, termina generando un fuerte debate interno. Por otro lado, también las bases se habían radicalizado. La clase obrera y el campesinado estaban teniendo una actitud más desafiante y más afín a las nuevas propuestas y a las nuevas, digamos, las nuevas tácticas
para llevar adelante sus reivindicaciones. De alguna manera vos eso lo tenés que acompañar o tenés que hacerle un guiño para poder incorporarlo, porque si no, te quedás sin representados. No tenés a nadie para representar. Eh, entonces muchos comenzaron a ver que era necesario que los movimientos nacionalistas dieran un giro a la izquierda. El resultado de este debate interno fue un proyecto de transformación basado en una revolución nacional, ¿no? El concepto de revolución nacional, pero donde una alianza de la clase obrera y el campesinado con las clases medias y la burguesía nacional, digamos, y en realidad la burguesía nacional entendida como la fracción más progresista de la burguesía, que podía tener la burguesía, generaran un frente popular que derrocara definitivamente el poder de las oligarquías y su alianza con el imperialismo. De esta manera, este frente podría llevar adelante una serie de reformas estructurales que completarían las tareas del desarrollo pendientes por el fracaso de la revolución burguesa y generarían las condiciones para una sociedad más igualitaria. Eh, Después, claro, lo que nunca va a poder resolver el movimiento nacionalista es eh, la deriva que podía tener o la interpretación que podía tener este proyecto de revolución nacional. Para parte de la dirigencia nacionalista, la idea del concepto de revolución nacional fue una adaptación del discurso a las nuevas demandas, sobre todo de la juventud, pero también de las masas radicalizadas, pero confiando en que una vez que alcanzaran el poder iban a lograr absorber estas demandas sin alterar la estructura existente o a través de un proceso de reformas graduales. Y hay sectores de la dirigencia que entendían que no, digamos, entendían genuinamente que la revolución nacional tenía que ser un paso en el camino a un socialismo de características nacionales. La idea del socialismo nacional, ¿no? O las distintas vías al socialismo. La vía chilena al socialismo, la vía tal al socialismo, la vía tal al socialismo, o sea, distintas vías nacionales al socialismo. Claro, esto va a terminar generando, en los casos en los que el movimiento nacionalista llegó al poder, si no se desintegró antes, va a generar una fuerte conflictividad una vez en el gobierno. Y bueno, eso, eso se va a resolver de distintas formas según el caso. Eh, por supuesto que la radicalización no se quedó sin respuesta por parte de las clases dominantes y mucho menos de las potencias imperialistas, ¿no? Estos sujetos intentaron por todos los medios mantener bajo control a una región que entendían, sobre todo Estados Unidos, entendía que era parte de su zona de influencia en Occidente. O sea, América Latina era parte de Occidente, era por excelencia la zona de influencia de los Estados Unidos y también las dirigencias políticas tradicionales latinoamericanas y la burguesía latinoamericana entendía que era así y le parecía bien que fuera así. En consecuencia, desplegaron una estrategia represiva que en el caso de América Latina significó la militarización de las clases dominantes en una escala inédita y que mostraría toda su intensidad en la década del 70. Intensidad y dramatismo también. Eh, Esto es, la apelación directa por parte del capital monopolista y de los grupos económicos a las Fuerzas Armadas para intervenir en la represión interna de los sectores radicalizados. Esta estrategia tuvo un desarrollo ideológico particular que tiene como un doble sostén. Uno es el original, que es la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria del ejército francés, y
Por otro lado, y quizás más citado, la doctrina de la seguridad nacional de factura norteamericana, aunque fuertemente inspirada en la doctrina francesa. Eh, la doctrina francesa surgió a partir de la experiencia de los militares franceses en la guerra de liberación de Vietnam, o sea, de la guerra colonial en Indochina, que ellos pierden. Y donde fueron derrotados por un amplio frente de liberación, pero liderado por el Partido Comunista a través de la lucha armada, de una guerra de guerrillas eh, de amplia base. Entonces, bueno, obviamente los militares franceses después revisaron su experiencia y sacaron una serie de lecciones. Revisaron sus métodos de lucha y diseñaron una nueva estrategia para enfrentarse a un enemigo que entendían que era totalmente nuevo. Y era verdad esto. Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes. Primero, en un contexto marcado por el enfrentamiento entre el occidente liberal cristiano y el oriente comunista ateo, esto utilizando sus palabras, la guerra ya no es un conflicto entre estados, un conflicto regular entre estados con fronteras geográficas, sino que es un conflicto entre ideologías, donde la disputa se desarrolla dentro de cada sociedad y las fronteras son internas y están marcadas por las ideas y las creencias. Si el conflicto se desarrolla dentro mismo de la sociedad, esto significa que el enemigo ya no es un agente extranjero, sino que es un enemigo, sino que es algo interno a la sociedad. El enemigo está adentro. Puede ser uno de nosotros, alguien que parezca un ciudadano común, un amigo, un vecino, un familiar, el que es un compañero de trabajo. Cualquiera puede ser un agente de la subversión. Pues esta es la cuestión. Cualquiera puede ser un agente subversivo del orden. Este subversivo, que además es terrorista, ¿no? Porque no utiliza los métodos de combate de la guerra convencional, sino que utiliza los métodos de la guerra irregular. Es un guerrillero que utiliza el terror para imponer su proyecto. Entonces, como el enemigo es un terrorista que no se muestra tal como es, ni propone un enfrentamiento abierto según las guerras tradicionales de las reglas tradicionales de la guerra, sino que se esconde, ataca por sorpresa, siembra el terror, bueno, por un lado hay que estudiar sus métodos y su forma de organización. Y por el otro, bueno, hay que utilizar nuevas técnicas y obtener información para poder descubrirlo y tener eh, una acción de anticipación, como preventiva, ¿no? Una intervención preventiva, destruyendo su organización. Ahora, para conseguir la información, no importan los medios. O sea, las Fuerzas Armadas tienen que capturar a miembros, colaboradores o simpatizantes de las organizaciones subversivas y someterlos a un interrogatorio, bajo técnicas que permitan obtener la información necesaria para intervenir antes de que el enemigo lleve adelante sus acciones y procurando desmantelarla, la organización. Esto va a terminar justificando el empleo de técnicas de tortura. Porque desde el punto de vista de los militares franceses, la excepcionalidad de la situación justificaba utilizar cualquier medio para evitar lo que entendían que era un riesgo inaceptable para el orden social. Bien, para los militares franceses era necesario tomar medidas excepcionales y brutales para poder vencer a un enemigo que era más difícil de encontrar y más peligroso, ¿no? Porque actuaba en la clandestinidad y desde adentro. Esta doctrina fue aplicada por el ejército francés durante la Guerra de Liberación de Argelia, y si bien el ejército francés termina siendo políticamente derrotado y Argelia se independiza, sus técnicas fueron muy eficaces y en su momento le permitieron a Francia creer en algo, en que la victoria era posible, ¿no?